Hola chicos, ¿cómo están? Vamos en este caso, a ver lo que corresponde a la tercera sesión de este año sobre la cultura griega. En este caso, una de las etapas de la cultura griega fue las llamadas guerras médicas. En sí, las guerras médicas podemos entenderlas como un conjunto de enfrentamientos entre el imperio romano, el imperio persa y los griegos durante los años 490 hasta el 449 a.C. Posee el nombre de médicas ya que los griegos conocían a los persas como medos. El pretexto por el cual detona esta etapa de guerras médicas es la sublevación de la colonia jonia en Mileto, en poder de los persas, siendo en ese caso ayudada por Atenas y Eretria. Entre las causas económicas de que dio inicio al conflicto entre griegos y persas está en ese caso la rivalidad comercial entre griegos y persas justamente. ¿No? Recuerdan que ambos de alguna manera comparten ¿no? una influencia en el mar Mediterráneo. Entonces, los persas veían la posibilidad de poder dominar, en este caso, el mar Mediterráneo, si podía hacerse del poder del control de los puertos griegos, ¿no? Aparte también otra causa de las guerras médicas es, en ese caso, una ambición expansionista de los reyes persas, ¿no? Que de alguna manera invirtieron en esta aventura, ¿no? Que no les resultaría como ellos lo planearon. Y vamos a ver el por qué. La primera guerra médica fue entre el año 500 hasta aproximadamente el año 490 a.C. La dirigió en este caso Darío, el rey de los persas, y realizó dos expediciones contra los griegos. La primera organizada por Mardonio y la segunda por Datis y Artafernes. En ambas ocasiones fracasaron estos intentos. El ejército persa en ese momento era muy poderoso, tanto así que envió unos 600 navíos y desembarcó en la llanura de Maratón. Los atenienses, ante el peligro, pidieron auxilio a los espartanos, pero estos no los apoyaron como ellos esperaban, ¿no? Más que todo por un tema de diferencias religiosas. Los atenienses tuvieron que enfrentarse solos ante los persas. El general Milcíades tuvo la tarea de enfrentar al ejército persa, obteniendo en este caso un triunfo en Maratón, y alejando así el peligro para Atenas. Esta victoria llenó de entusiasmo a un soldado llamado Filipides, quien mediante su entusiasmo corrió desde Maratón, de la ciudad de Maratón, hasta Atenas, para así anunciar la victoria. Por ello se la recuerda como un héroe. En la segunda etapa de las guerras médicas, se desarrollaron en el año 480. Jerjes, hijo de Darío, organiza una segunda expedición con un ejército terrestre y marítimo. Atravesaron las ciudades de Tracia y Macedonia hasta llegar a Termópilas para poder llegar a la península del Ática, pero fueron detenidos por el rey Leónidas de Esparta. El encuentro fue sangriento. Los persas aniquilaron a los espartanos y pasaron en dirección al Ática, incendiando la ciudad de Atenas, que los pobladores ya con anticipación la habían abandonado. Sin embargo, la escuadra griega lograría un triunfo sobre los persas en la batalla de Salamina, Platea y finalmente Nicala, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí por ejemplo es donde hay hay un perjuicio en la imagen de los espartanos. Recordemos que Esparta, en este caso, es una civilización que dedicada a la vía militar. Entonces, una derrota ante un ejército poderoso como los persas debilitó esa imagen ante las demás polis griegas. Y en este caso, aquí es donde Atenas tiene una mejor imagen
¿no? Debido a que en este caso, a pesar de ser una población que no fue eminentemente militar, sin embargo, se las agenció para poder derrotar hasta en ese momento a los persas. O sea, prácticamente, si hablamos de enfrentamientos entre persas y atenienses, los atenienses ya llevaban una gran ventaja, los habían podido dominar, ¿no? Entonces aquí es donde, en este caso, la imagen de los espartanos decae, ¿no? Y tanto así, tanto es que decae que en la Tercera Guerra Médica, entre los años de 467 hasta el año 449 a.C., el rey persa Artajerjes organiza una tercera expedición. Arístides fue el artífice de la formación de la llamada Confederación de Delos. Y uniendo la idea anterior, fue tanto así la caída de la imagen de los persas que en este caso, el liderazgo de la Confederación de Delos estuvo en manos de Atenas, no de Esparta. Entonces, esto, por ejemplo, le quitó legitimidad ante las demás poligriegas, porque en este caso debería ser Esparta el que comande, en este caso, la estrategia militar. Sin embargo, fue Atenas. Y esto posteriormente va a repercutir, ya que luego de que se terminen las guerras médicas van a reiniciar en este caso los conflictos entre las diversas poligriegas, destacando el conflicto entre Atenas y Esparta, ¿no? Eso ya se verá en las siguientes sesiones. Pero como les decía, entonces, cuando se conforma la Confederación de Delos, que estaban integradas por diversas poligriegas, Atenas es la que encabeza, ¿no es cierto? Simón fue el encargado de dirigir la flota ateniense, obteniendo la victoria ante los persas en Eurimedonte. El rey persa tuvo que firmar, Artajerjes tuvo que firmar la paz de Simón. Consecuencias de las guerras médicas está en que decae, en ese caso, el imperio persa. Hay una supremacía ateniense sobre otros estados griegos. Como les decía, las victorias militares sirven para legitimizar, en este caso, gobiernos. Y esto pasó con los atenienses. Cuando hemos hablado de la sociedad ateniense, deben recordar que hablamos de que la finalidad para los atenienses era, en este caso, el cultivo de la mente y el cuerpo. ¿Okay? O sea, había un cultivo intelectual del hombre, del ciudadano ateniense, pero también del físico. Y en este caso, Esparta era una sociedad netamente militar. Entonces, estas derrotas, o mejor dicho, estos triunfos de Atenas y la derrota bastante grosera de Esparta ante los persas en la Segunda Guerra Médica hace que en este caso la imagen de Atenas sea superior en ese momento que la de Esparta. Hay un intercambio cultural también entre griegos y persas, ¿no? Estos son prácticamente como algo un poquito menos de 50 años de conflictos entre estas dos sociedades. Entonces es muy probable que durante ese periodo entre guerras y periodos de paz armada haya habido en este caso un encuentro y tal vez un intercambio de puntos de vista tanto de ciudadanos atenienses como de ciudadanos persas. Y en este caso, como les mencioné también, se gestiona o se genera conflictos luego de las guerras médicas entre los estados griegos, ¿ok? Uno de los líderes más destacados en este periodo fue Pericles, ¿no? Pericles, que en este caso tuvo una destacada actuación en la batalla de Micala, donde venció a los persas y terminó con la segunda etapa o la segunda guerra médica. ¿Okay? Su periodo fue conocido como el periodo de máximo esplendor ateniense, llamado también como la Edad de Oro, ¿no? Fue un periodo en donde se desarrolló la democracia, las artes, las letras, la ciencia y la filosofía, ¿no? Como vemos, fue en ese caso un gobernante que
su idea principal fue democratizar el poder, en este caso que cada institución pudiera cumplir una función determinada y que haya más ciudadanos que sean beneficiados de la sociedad de Atenas. ¿Ok? O sea, que haya menos poder de los nobles y en este caso los ciudadanos puedan acceder a una igualdad de derechos y obligaciones. ¿Ok? Además, vemos que fue un gobernante que impulsó el desarrollo de las ciencias y las artes, ¿no? De alguna manera también enfatizó en que sus ciudadanos pudieran, en este caso, tener un mayor desarrollo intelectual y cultural. Y eso obviamente también ayuda mucho a la sociedad. Cuando los ciudadanos, en este caso, alcanzan o llegan a un nivel superior de conocimiento, pues toda la sociedad se beneficia. Y eso era lo que pensaba Pericles. Entre las obras de Pericles está, por ejemplo, el pago a los empleados del Estado, ¿no? O sea, los empleados del Estado reciben una remuneración por las actividades que realizaban. Transformó el Areópago, ¿no? O sea, de alguna manera los ordenó. La Iglesia legisla las leyes. Los tribunales meditan las sentencias y el bule las hace cumplir. Bien, muy sencillo. Entonces, le dio un orden al Areópago, al Estado griego, al Estado ateniense, perdón. ¿Okay? Disminuyó el poder de la nobleza. De alguna manera, lo que hacía era que hubiera menos privilegiados, ¿no? Entonces, si a las familias antes dominantes les bajó un poquito el poder, podemos en este caso que haya más personas que pudieran en este caso obtener mayores beneficios de los que ya había recibido, ¿no? Establece nuevas colonias en la Magna Grecia, ¿ok? O sea, en este caso hay una expansión, ¿no? Para que en este caso haya una mejor calidad de vida. Mejoró el puerto de Pireo y con esto, en este caso también mejoran todo el área comercial de Atenas y en este caso consolida la democracia. De esta manera, si hay un Estado, una política estable, la sociedad puede enfocarse a sus actividades diarias. Entonces, esta fue la obra de Pericles y es por eso que a pesar de que hayan pasado tantos gobernantes atenienses, es uno de los pocos que se recuerda hasta la actualidad. Entonces, si tenemos que quedarnos con una idea de las guerras médicas, tengamos en cuenta que fue un conflicto entre griegos y persas, ¿no? Griegos, o sea, no solamente atenienses, sino involucró también a todas las polis, ¿no? Si bien habían polis con diferencia, que tenían diferentes formas de estructura social, religiosa, al final se terminaron uniendo ante un enemigo común, que era en este caso los persas, ¿no? Al final de todas estas batallas resaltó en este caso la estructura social de Atenas, ¿no? Legitimizada por sus victorias militares, ante los persas, fue la que de alguna manera tuvo una mayor preponderancia frente a otras polis griegas. Muy bien, hasta aquí en este caso esta tercera parte de la sociedad griega. Sobre todo hemos hecho un énfasis a las guerras médicas. Nos veremos pues en una siguiente sesión.